¿Grabando? Sí, está grabando. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. Hoy te traigo un video súper bueno. Vamos a hablar del nuevo dron DJI Avata 2 con las gafas Google 3 y con el mando de vuelo Flight Controller 3. Hoy, gracias a Elivoz, tengo esta pequeña maravilla. Quédate en este video porque vamos a comenzar. Como algunos de ustedes saben, soy un piloto de drones desde hace bastantes años. Armaba mis propios drones, mucho antes de que llegaran los DJI ya desde fábrica preconcebidos. Y la verdad es que volar este dron es algo totalmente diferente. Aquí está. Este es el Avata 2, el nuevo dron de DJI. Un dron deportivo. Es un dron más pequeño, rápido y versátil y que se pilotea de una manera muy diferente a lo que estamos acostumbrados los que ya hemos tenido muchos drones antes. Esto se pilotea con un mando... Espera, se lo voy a mostrar. Se pilotea con este mando. Un mando de control que es como una palanca de joystick, una palanca de avión. Y francamente, al parecer sí. El dron se vuela más como un avión que como un dron. El Avata 2 cuenta con una cámara de 12 megapíxeles, sensor de 1 a 1.3 pulgadas, capaz de grabar en 4K hasta 100 cuadros por segundo, capacidad de formato video RAW de log, ofreciendo una calidad de imagen impresionante para su tamaño. La estabilidad de vuelo es sobresaliente, aún con viento. Por su tamaño, sistema de posicionamiento inteligente y la protección de hélices, es perfecto para volar entre obstáculos, seguir vehículos y volar en interiores. Las gafas FPV Google 3 tienen una resolución Full HD y ofrecen una experiencia de vuelo inmersiva, un vuelo virtual en primera persona. La latencia es prácticamente inexistente, lo que permite una respuesta inmediata a los movimientos del controlador. Un nuevo mando, el Motion Controller 3. Similar a los anteriores, pero rediseñado, ahora más completo, liviano y cómodo al parecer. ¿Qué crees de estas especificaciones? ¿Crees que pueden cambiar la forma en que volamos drones? Los primeros vuelos fueron bastante complicados. No entendía bien cómo controlar el dron para las configuraciones y para el vuelo mismo. La forma de pilotar con el DJI Motion Controller 3 es algo totalmente nuevo. Realmente hizo falta una aplicación para el teléfono que fuera tablet. Pero una vez que te acostumbras, puedes volar bien e incluso en interiores, con total seguridad o casi. Bueno, ahí estuve volando ahora, acá en el estudio, un segundo vuelo y ya lo estoy pudiendo controlar. Estoy empezando a entender cómo funciona este joystick inalámbrico aéreo. Es algo bastante nuevo, nunca había volado con este sistema y estoy empezando a entender cómo funciona. Lo malo sí es que rompí un vaso, que el dron tira harto viento para ser tan pequeño, tiene harta potencia los motores, boté un vaso y lo quebré. Espero que mi esposa no lo note. Bueno, a seguir practicando. Aprendiendo a usar las configuraciones y diferentes modos de vuelo, me di cuenta que se vuela más como un avión que como un dron o helicóptero, lo cual es un poco raro. El puntero circular en la pantalla de las gafas indica hacia dónde está apuntando la aeronave y a dónde irá esta, haciendo que el vuelo sea más intuitivo. ¿Te atreverías a probar un mando tan diferente? Bueno, ahora sí que sí, ya estoy volando. Y está en modo principiante, pero vamos a sacar el modo principiante para ver qué más puede hacer esta máquina. La siguiente prueba la hice en la pista de autos del Club Vizcachas. Partí lento, pero paulatinamente fui tomando más velocidad. Pude seguir a una persona en bicicleta por la pista, lo cual fue interesante. Activé el modo Sport y realmente sentí la adrenalina de la velocidad. También practiqué volar entre los árboles y arbustos. Las gafas Google 3 muestran con claridad incluso las ramas más delgadas y cables, permitiendo volar en espacios más confinados con seguridad. ¿Te está gustando el video? Pues genial.
suscríbete y dale like. Y quédate porque viene lo mejor. Para una prueba más completa, me fui a la costa chilena. Bueno, en este minuto vamos caminando por acá, por una playa de Chile, donde hay un bosque. Entonces aquí hay playa, bosque, hay un risco. Este lugar es ideal porque tenemos un bosque espectacular que parece el bosque de Endor, de Star Wars. ¿Ah? Por ahí, mira, ahí hay un Ewok, ahí hay otro. Chicha. Excelente, menos mal que no hay Stormtroopers. Tenemos también la hermosa playa que está atrás mío, donde podemos también sobrevolar por el mar, por la arena. Y tenemos un poco más allá un risco espectacular donde hacen canopy. Ya bastante más lejos tenemos una especie de islote que se ve en el medio del mar con unos roqueríos. Seguramente hay fauna, así que hay harto que hacer acá. Podemos lograr unas tomas espectaculares. Veamos qué podemos hacer con esta maravilla aquí en este lugar. Estoy grabando. Mira, si yo miro hacia la derecha, el dron da a la derecha. Si lo veo a la izquierda, en la izquierda. Ya voy. Durante los vuelos en la playa, algunos perros intentaron atrapar mi dron. Eso fue divertido. Logré tomas geniales volando sobre la playa, sobre el mar, las rocas de la costa. Realmente sentí la sensación de vuelo. Algunas olas se acercaron mucho. Eso también fue divertido y adrenalínico. Volé sobre una península con fauna nativa. Y un islote con hermosas aves, como el cormorán negro, cormorán de alas coloradas, pelícano y gaviotas. Pude ver claramente los nidos de las aves sobre el islote.
Si quieres un dron DJI, confía en Helivoz. Helivoz son expertos en drones. helivoz.cl. De regreso, terminé con un breve pero emocionante y veloz paseo por lo que parecía el bosque de Endor, como en Star Wars. Está andando en el speeder, voy en el speeder arrancando de un... Mierda, casi choco. Arrancando de un trooper. Qué genial. Es fácil calentarse con la velocidad. Cuidado, cuidado. Ese árbol estuve cerca. Ya estoy cerca del hogar. Voy llegando de la casa. Ahí estoy. Hemos llegado, señores, triunfantes, sin ningún accidente. Vamos a aterrizar ahora. Aterrizaje. Me está costando un poco coordinarme. ¿Cuál es? Ahí está. Ya voy a aterrizar. En resumen, el dron DJI Avata 2 es un dron pequeño, portátil, rápido de poner en vuelo, con una duración buena también de batería de unos 20 minutos, una cámara espectacular también para su tamaño, es relativamente fácil de volar una vez que ya te acostumbras a estos mandos y bueno, obviamente requiere práctica para poder llegar a niveles de vuelo más agresivos, más dinámicos, más deportivos. La verdad es que he volado todo tipo de aeronaves radiocontroladas, incluidos diferentes tipos de drones. Así que creo que aprendí rápido. Aunque hacer tomas volando y avanzando, ¿cierto? Y combinando con movimientos de head tracking es lo más que tengo que practicar. Porque sin duda eso me va a ayudar mucho a hacer tomas aéreas mejores con este dron. Las gafas Google 3 son bastante cómodas, de verdad que son muy cómodas y además tienen este sistema de ventilación interior que evita que se empañe y te refresca también la vista, no se calienta toda esta parte como con otras gafas. Tiene una resolución altísima, se ve todo muy claro, muy nítido, la verdad es que es un agrado y una experiencia volar con estas gafas. De verdad que esta cámara tiene una resolución muy buena para video, no tanto así para fotos, ¿vale? Si quieres hacer fotos aéreas con drones, no, este probablemente no sea el dron que tú deberías elegir, ¿ok? Es un dron muy deportivo y orientado más que nada a filmación. Podemos hacer filmaciones de alta calidad, de alta resolución, en 4K, 100 cuadros por segundo, e incluso si lo bajas a 2.7K puedes hacer videos de 120 cuadros por segundo, lo cual te hace poder crear una cámara lenta espectacular. Tiene una capacidad de entrada de luz mayor, el sensor es mucho más, el lente es más brillante, el sensor es más potente y puede aceptar más luz, por lo tanto cuando grabas en entornos de baja luminosidad funciona bastante mejor que su versión anterior. Bueno, mientras más vuelo con este dron, más me gusta, más me encanta y la verdad es que creo y siento que vienen muchos más vuelos, más adrenalínicos, más emocionantes, con tomas increíbles en diferentes partes de este hermoso país. Visita nuestro sitio web www.megacontroltv.com. También te invito a ver este video, ve este video porque está muy bueno y seguro que te va a gustar.